Hola, en esta clase vamos a ver el tema de criptografía. Un poco los contenidos que vamos a estar viendo son, para arrancar, algunos conceptos generales para ir dándose una idea de las palabras que vamos a utilizar y la nomenclatura, etc. Básicamente algunos usos, para qué se utiliza la criptografía dentro del mundo de la seguridad informática. Y después vamos a meternos más en los tipos de algoritmos criptográficos que son los que realmente hacen a la criptografía en sí, algunos protocolos que también están relacionados con estos algoritmos y finalmente algo de protección de los datos locales, tanto de cifrado, almacenado en lugares locales como tanto remotos, que se puede hacer, por ejemplo, para hacer una conexión segura, que es lo que vamos a estar viendo, y finalizando con un tema que está bastante vinculado con la criptografía, no es exactamente criptografía, que se llama esteganografía y su parte analítica, que es el esteganálisis. Bueno, como dijimos, la criptografía está orientado a protección de datos. Dentro de los conceptos principales de la seguridad, lo que tiende a garantizar son dos de ellos, la integridad y la confidencialidad. Podemos decir que están pensados originalmente para el ocultamiento de información. ¿Frente a quién? Frente a un usuario que no está autorizado para ver esos datos. Esa es un poco la idea de la criptografía. Son métodos que se utilizaban en algún momento de la historia, eran no sé, con papeles y con elementos cotidianos, y hoy en día es todo pensado y basado en computadoras, por supuesto. Después tenemos la contraparte o la parte analítica de la criptografía, que es el criptoanálisis, que tiende a averiguar cómo puede haber cifrado algo una persona y qué dato puede tener adentro ese dato que está cifrado y qué es lo que puede contener y qué significa realmente. O sea, pensamos en un esquema criptográfico y tendríamos que pensar en tres cosas principalmente. Un algoritmo, que va a ser el que a nivel digital transforme esos datos, no sé, imagínense un paquete de ceros y unos, los transforme a un paquete diferente de ceros y unos, de tal forma que alguien que lo quiera leer no se dé cuenta qué significan. También tendríamos algún elemento de ese sistema, tendríamos un elemento que le vamos a llamar criptosistema, el elemento completo, al conjunto completo de elementos, que va a ser la clave. La clave es el elemento secreto dentro de la comunicación, es decir, vamos a tener un algoritmo, el algoritmo es conocido por ambas partes o por las partes que se estén comunicando, tiene que ser conocido, pero la parte secreta, la parte que no se conoce fuera de esa comunicación, es la clave. También se llama criptovariable, ¿bien? Porque justamente si lo miramos desde un punto de vista matemático, es la variable dentro del sistema criptográfico. Y finalmente vamos a contar con un protocolo. El protocolo es la forma de ponerse de acuerdo en ese envío y recepción de datos, es decir, cómo vamos a transferirnos la información y qué operaciones vamos a aplicar de cada lado para que la información pueda llegar de un lugar a otro y pueda ser cifrada de un lado y descifrada del otro. Pueden llegar a escuchar en la bibliografía o leer que van a encontrar hablar de cifrado y descifrado o encriptación y desencriptación. Bueno, van a encontrarlo de las diversas maneras. En la Real Academia Española no está aceptado de todas maneras, pero vamos a hablar en líneas generales de cifrado y no de encriptación. ¿Para qué se utiliza entonces la criptografía en el mundo de la seguridad informática en particular? Bueno, principalmente para establecer conexiones seguras. Imagínense dos puntos que tienen que conectarse y tienen que enviar datos sensibles por esa conexión, hacer una especie de túnel, y ese túnel de alguna manera está como protegido o garantizado por medios criptográficos con un algoritmo que va cifrando todos los datos, de manera que cada paquete que viaja está protegido. ¿Bien? No está protegido solamente un paquete o solamente un dato guardado, sino que además el dato cuando viaja también está protegido. Por otro lado, los sistemas de firma digital. Los esquemas de firma digital son bastante modernos, es un tema que está bastante de moda hoy en día porque se le sumó toda la parte legal, es decir, en lo que es el contexto legal, poder firmar digitalmente implica que esa operación matemática que se hace tiene el mismo valor que la firma manuscrita, que la firma hológrafa, ¿bien? Entonces, uno de los usos principales que se le dio a la criptografía es la posibilidad de que un documento pueda ser firmado digitalmente para que esté asociado al documento en sí y al usuario que lo está firmando, a la persona que lo está firmando dentro de una estructura que por supuesto en este caso es legal, pero puede ser tranquilamente una estructura de datos privados. También se puede utilizar para la verificación de integridad, que es uno de los conceptos principales que habíamos dado al principio de las clases, dentro de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La integridad naturalmente la va a brindar la criptografía por el hecho de que se pueden aplicar operaciones matemáticas que después se puedan comprobar si esa operación matemática me dice lo mismo que me decía en el momento primero que la acabo de aplicar. De esa forma puedo ver si el dato era íntegro, eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Si hablamos ahora especialmente de los algoritmos, vamos a tener en cuenta las clasificaciones de dos distintos tipos de clasificaciones. La primera es según la clave utilizada.
Según la clave utilizada, como dijimos, esta criptovariable, pueden ser simétricos o asimétricos. Esta simetría tiene que ver con la forma en que se encripta. Por ejemplo, los simétricos utilizan la misma clave para cifrar y para descifrar. Es decir, de los dos lados, la persona que cifra y la persona que descifra, o si es la misma persona, por supuesto, cifrando y descifrando, va a utilizar la misma clave. El algoritmo, imagínenselo como una caja negra donde ingresan datos y salen datos que están codificados de alguna manera que no se entiende. Bueno, justamente la operación de cifrado y la de descifrado en este caso serían con la misma caja colocando la misma llave. ¿Bien? Es importante entender esto porque son los dos tipos de algoritmos que se utilizan, no hay más que estos, el simétrico y asimétrico. Vamos a ver una variación que les voy a contar después. Entonces tenemos simétricos, utilizamos la misma clave. Asimétricos, utilizamos claves distintas. Es decir, lo que se cifra con una clave se descifra con otra. Hay dos claves vinculadas entre sí que sirven para que si yo agarro un paquete de datos y lo paso por un algoritmo, imagínense otra vez, un algoritmo como una caja negra donde se le ingresan datos y se sacan datos que están codificados de alguna forma que no se pueden entender. Entonces, para cifrar esos datos debería colocarle una llave o una clave que va a ser distinta, pero va a ser complementaria con la clave que vamos a tener que colocar para descifrar esos datos. Esto también es sumamente importante. Finalmente tenemos un caso particular que es sin clave, entre comillas, por eso mismo lo mencionamos como parte de la clasificación, que son los algoritmos de hash o las funciones de hash, que no permiten el descifrado. Vamos a ver un poquito más adelante esto. No permiten el descifrado porque al realizar el proceso donde pasamos por esta caja negra, pierden información, de tal forma que no se puede recuperar. Entonces, según la clave, clasificamos como si tuviera una clave, dos claves o ninguna clave, si tuviéramos que relacionarlo con la cantidad de claves de cada uno de los algoritmos. Y después podemos hacer otra clasificación en función de la cantidad de elementos cifrados a la vez. Esto es una cuestión mucho más práctica de cómo se realiza, mucho más matemática, de cómo se operan los bits que están en el paquete ese de datos que queremos cifrar, que puede ser un documento, una foto, un flujo de datos o lo que se les ocurra. Entonces, podemos dividirlos en dos partes. Los algoritmos o los sistemas que trabajan por bloques, es decir, imagínense un paquete de bits, de los cuales tengo 1 mega de bits, y tengo que agarrarlos de a bloquecitos para meterlos adentro del algoritmo, operar esa función y sacar un fragmento que va a ser equivalente al bloque cifrado de lo que acabamos de meter. Después, para cifrar la otra parte, meto el otro bloque, saco el otro bloque, meto otro bloque, saco el otro bloque. O sea, agarro de a partes, de a bloques justamente, para cifrar todo lo que necesite. Esa es una forma de operar matemáticamente los bits que están en el dato. Por otro lado, podemos cifrar por flujo, que sería agarrar bit por bit y que cada uno de esos bits sea el que viaje cifrado. Por lo tanto, va a tener usos diferentes estos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, imagínense que en flujos de datos, no sé, comunicación por redes, generalmente se utilizan estos algoritmos, este tipo de cifrado de flujo, porque, por ejemplo, una comunicación se sabe cuándo inicia, pero no se sabe cuándo termina. Por lo tanto, tiene que ir cifrando bit por bit a medida que van llegando, ¿no? La eficiencia y las formas de hacerlo son distintas. Entonces, acá tenemos más o menos la clasificación de los algoritmos. Y a su vez tenemos algunos protocolos, por ejemplo, los protocolos de cifrado como PGP o GPG, que significa Pretty Good Privacy, vamos a verlos ahora, o como SSH, que es también un protocolo de cifrado que sirve para establecer conexiones remotas, especialmente con sistemas de tipo Unix, con sistemas de consola de tipo Unix o Linux. Tenemos algunos protocolos como SSL o TLS, su versión más nueva, la última versión se transformó el nombre, que también sirve para establecer un nivel de cifrado en lo que serían las capas superiores, hablamos del modelo OSI en redes, en las capas superiores, de capa 5, capa 6, por ahí arriba. Tenemos otros protocolos como por ejemplo Kerberos, que sirve para cifrar todos los datos que viajan por la red. Imagínense, todos los datos que están viajando en todo el momento por la red se pueden ir cifrados con un sistema que en este caso es todo con algoritmos simétricos. Tenemos un data signature de cifrado por firma digital, que sería un protocolo de firma digital utilizado especialmente por Estados Unidos. Y en cuanto a los algoritmos, acá tenemos algunos esquemas que más o menos como estuvimos viendo hace un rato. Algunos nombres de algoritmos conocidos o los más utilizados de simétricos son DES y triple DES, el algoritmo IDEA, el algoritmo Blowfish, el algoritmo RC5. Son algunos algoritmos simétricos, algunos por bloque, otros por flujo. No significa que sean todos de la misma manera, pero tomamos la clasificación principal de la que dijimos.
Y también tenemos el AES, que es el actual estándar internacional de cifrado. Se considera el AES de 256 bits, el cifrado más fuerte que existe en este momento. Ahí en el esquema tenemos claramente como un cifrado y un descifrado se realizan con la misma llave. Por otro lado tenemos los asimétricos, que realizan el cifrado y el descifrado con llaves distintas, donde por ejemplo tenemos el algoritmo de Diffie-Hellman, que básicamente se utiliza para intercambio de llaves. Y tenemos el RSA, que es como la empresa, como la marca RSA, por los nombres de sus creadores, Rives, Shamir y Adelman, que son 3 criptógrafos que crearon el algoritmo RSA. O el Gamal, que es un algoritmo un poco más nuevo, creado por Taher El-Gamal, un criptógrafo también. Estos algoritmos asimétricos, como dijimos, utilizan una llave distinta para cifrar que la que utilizan para descifrar. Y finalmente, los sistemas de curvas elípticas, que en realidad utilizan sistemas semejantes a RSA o el Gamal, con algunas variaciones desde el punto de vista matemático. Y finalmente hablamos de los algoritmos de hash, donde dijimos que vamos a pasar por este bloque que haga algo, pero los datos se van a transformar en un bloque de tamaño fijo. Es decir, vamos a poner un bloque de tamaño arbitrario y el resultado de esa operación va a ser un bloque que matemáticamente va a tener un tamaño fijo. Entonces, independientemente del tamaño del original, siempre vamos a lograr el mismo resumen o digest o hash, como se le llama a ese resultado. Y imagínense que al estar resumiendo, cabe la posibilidad, o sea, es probable estadísticamente que 2 resúmenes pertenezcan al mismo dato. Bueno, eso se llamaría colisiones desde el punto de vista de la criptografía. ¿Para qué se utilizan? Bueno, básicamente para verificación de integridad, autenticación, firma digital, todo lo que sería almacenamiento de contraseñas y todo esto, aplicándolo primero a ese dato que quiero, que puede ser la contraseña o lo que sea. Ahí tenemos algunos ejemplos de algoritmos de hash, como por ejemplo MD5, que ya se está dejando de utilizar, o la serie SHA, la familia SHA, SHA-1, SHA-256, etc. O RIPE o AVAL, que tienen un poco más de cantidad de bits, con lo cual el resumen es más grande y la probabilidad de colisiones es menor. Y ahí tenemos un esquemita donde el tamaño de datos es arbitrario, un mensaje, y se puede reducir a un tamaño de datos fijo, que es el resultado de ese hash, que si yo quiero comprobar si ese dato fue modificado, lo volvería a pasar por la función, y si el resultado me da lo mismo que la función operada anteriormente, es porque el dato original no se modificó. Esa es la función principal de los algoritmos de hash.